Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el fin de la metáfora por Radio 10 y hasta las 13 los vamos a estar acompañando y las vamos a estar acompañando con, iba a decir mucha información, sí, pero sobre pocos temas, ¿no? Porque es como que no hay una enorme agenda en la República Argentina, por lo menos en los últimos 2-3 meses, ¿no? Como una agenda medio monolítica. O mejor dicho, medio monocromática, vinculada, por supuesto, a la pandemia, a las vacunas, al derivado de eso, que son los precios y la economía. Se impone, por supuesto, en ese horizonte el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dio unas precisiones el chef Martín Guzmán, que se reveló como tal en Instagram. Estaba cocinando, amasando ñoquis, en realidad, en el cumpleaños de Sergio Chodos, el representante argentino ante el Fondo Monetario. Y por supuesto la agenda hoy central de la oposición, que tiene que ver con Formosa, con la provincia que gobierna Gildo Infran, en el que yo creo que muy correctamente fue el gobierno nacional a través del secretario de Derechos Humanos. Y hay de todo, digamos, en esto, ¿verdad? Yo ya les quiero aclarar que lo que ha dicho la oposición respecto a las denuncias más rimbombantes, es decir, las más escandalosas, poco tienen que ver con lo que ocurrió. Doy un ejemplo muy pero muy claro para que se entienda a lo que voy. Dijo la oposición, por ejemplo, que en Formosa habían separado a 2 hijitas de su madre, como que estaban de alguna manera arbitrariamente llevándose a los hijos de los brazos de su madre y homologando esto con los centros clandestinos de detención de la dictadura, que es la frase que utilizó Juntos por el Cambio. Bueno, lo que ocurrió fue que eran 2 chiquitas gemelas que habían nacido con desnutrición, se las llevaron a lugares de alta complejidad en Formosa capital porque la madre tenía COVID. Una vez que la madre se recuperó de COVID, se reencontró con las chicas, con las hijitas, y esto está registrado, hay fotos, la madre puede testificar en términos, digo, de la opinión pública. Pero como Formosa, y acá coincido con el Turco Asís, digamos, no responde, no pone plata en los medios de comunicación, y cada vez, como cuando se hablaba de Venezuela, cada vez que se dice Formosa se está hablando de Cristina, digamos, nadie que habla de Formosa habla de Formosa, porque si a la gente, digamos, a Juntos por el Cambio le preocuparan los derechos humanos en las provincias argentinas, tiene Corrientes, tiene Jujuy, como lugares donde hay cuestiones similares a propósito de esta agenda, pero en realidad se está hablando del peronismo, ¿no? Es una estrategia, por supuesto, para lijar a, fundamentalmente, homologar la figura de Gildo Infran con la de Cristina. Y hay un factor, por último, y le quiero dar la bienvenida a la mesa, pero me quería hacer cargo yo de lo que decía. Hay un factor interesante, que es, entre Formosa y Santiago del Estero le dieron un neto de 600.000 votos al Frente de Todos en las elecciones del 2019. También hay algo ahí, ¿no? La intención de erosionar el NOA y el NEA como un activo electoral para el peronismo, y, naturalmente, una cuestión más de orden global en la que, como pasó en Ecuador, como pasó en Venezuela, digo, 2 espacios distintos que gobiernan signos distintos, el ingreso o el deterioro ante la comunidad internacional es a través de los derechos humanos, que es la única agenda, felizmente, la única agenda de consenso a nivel global sobre las cuales se edifican políticas en torno a los distintos continentes, a los distintos gobiernos, a los distintos países, con lo cual me parece que el gobierno tiene que tener una agenda respecto a esto, porque por más que sean algunas mentiras, algunas exageraciones y algunas verdades lo que ha denunciado la oposición, el objetivo es otro, no es la preocupación por los habitantes de la provincia de Formosa, que dicho sea de paso, tan disconforme no deben estar porque el gobierno de Infran revalida hace muchísimos años. Esto, que es muy difícil de entender para quien vive en la capital federal, fundamentalmente en las manzanas que van desde Córdoba hasta, las calles, los cuadrantes van de Córdoba a Libertador y de 9 de julio hasta Congreso, Avenida Congreso, bueno, son realidades
que ocurren en los distintos... Y perdón, yo lo dije incluso esto cuando Gerardo Morales detuvo ilegalmente a Milagro Sala, y lo recuerdo perfectamente porque fue en el año 2016-2017, dije, esto le va a tributar electoralmente a Gerardo Morales. Puede perjudicarlo a Macri, pero a Gerardo Morales le va a tributar. Es bien compleja la situación. Permítanme extenderme un poco más porque es un tema sensible en el que no quiero comprometerlos a ustedes, pero lo que ocurre, por ejemplo, en Formosa son dos cuestiones. Por lo que dijo el secretario de Derechos Humanos de la Nación, se registraron casos de violencia institucional, pero no vinculados o no necesariamente vinculados a los centros de aislamiento de COVID, sino vinculados a acciones de la policía provincial. Son todas policías muy duras, digamos, las conocemos. La policía de Chaco, la policía de Formosa, la policía de Salta, la policía de Jujuy, que tienen, digamos, menos rendición de cuentas que las policías donde estas agendas tienen un vigor mucho mayor. Ahora, después, si usted quiere ver, yo sé que no está de moda, ayer me pasaban un paper en Estados Unidos que decía que la gente solo, la conversación pública genera respeto en base a anécdotas o a episodios personales y no a datos, ¿no? Es decir, yo puedo decir, que lo digo, fui a Formosa y no es como dicen, que si yo digo, che, los datos de Formosa dicen que es la provincia con menos muertos y menos casos de COVID cada 100.000 habitantes, ¿no? Y que la ciudad de Buenos Aires es el lugar con mayor cantidad de muertos y mayor caso de COVID cada 100.000 habitantes. ¿Qué motivo tiene esto? Varios. Puede ser la estrategia sanitaria, también que, obviamente, la ciudad de Buenos Aires es el epicentro de donde llegan los aviones, los colectivos, los trenes de todos los lugares de la Argentina, por supuesto. Pero por eso es una situación bien compleja, que la simplificación que se quiere utilizar y asusar de parte, además, ¿no?, de dirigentes que hablaron del curro de los derechos humanos, bueno, me parece que por lo menos hay que tomarlo con la atención que el caso merece y con la seriedad que el caso merece. Y después hay datos de consultoras del establishment muy conocidas, que cuando ves los informes, esto ya no tiene que ver con el COVID, no tiene que ver con la situación coyuntural, etcétera, te hablan de Santa Cruz, de San Luis y de Formosa como los únicos lugares digamos, sin déficit, ¿no? Y que no tomaron deuda en dólares durante el gobierno de Mauricio Macri y por lo tanto no están comprometidas respecto a sus cuentas fiscales, ¿no? Cosa que no le pasa, por ejemplo, a Entre Ríos, que no le pasa a Chubut, que no le pasa a Córdoba, que no le pasa a La Rioja, ¿no? Digo, no es nada contra esos gobernadores, tomaron decisiones financieras muy equivocadas. Sí, y con esto cierro, la información que tengo yo es que Casación va a fallar en contra de la presentación que hizo la provincia de Formosa, y que en este sentido es bien probable que una de las estrategias de la provincia... Hago toda esta introducción porque vamos a hablar con una figura importante del gobierno de la provincia, tenga que flexibilizar, ¿no?, algunos de los protocolos. Por ejemplo, si alguien se escapa de un centro de aislamiento de COVID y la oposición denuncia que es un estado parapolicial, de estado formoseño, bueno, hay una cuestión desde el punto de vista gestual que es, en lugar de ir a buscarlo con un patrullero, ir a buscarlo con un coche civil, ¿no?, digamos. Es una cuestión bastante, en ese sentido, elemental. Y después, una explicación que dan desde la provincia, y que a mí me parece muy razonable, es que, ¿vieron cuando se hace el planteo del cierre de frontera, no? Es como si vos apretaras un botón, se levanta un muro. Bueno, Formosa tiene los índices sanitarios que tiene vinculado al coronavirus, aún teniendo a Paraguay, una frontera terrestre con Paraguay imposible de controlar, y Paraguay en una situación descontrolada desde el punto de vista epidemiológico del coronavirus. Entonces, digo, es fácil decir Formosa, oscuridad, malo, como me dijo alguien de... No importa quién, ¿no? Pero mira, por el cambio, me dice, ¿sabes lo que pasa? Yo te entiendo los datos. Me dijo, pero todo lo que sale desde esa provincia tiene muy feo olor. Bueno, entonces entiendo, la discusión es más simbólica, más... no con datos, no hay intención de discutir con datos, no hay ningún problema con eso, yo lo entiendo, pero como yo no formo parte de ningún dispositivo político y no tengo que quedar bien con nadie, y mi tarea es que la gente tenga la mayor cantidad de información posible para conocer lo que ocurre,
Bueno, me parece importante dar el mapa completo de situación.